Santos y beatos: Narcisa de Jesús. Nombres: Paul Casco, Maylin Cayacando, Mateo Barba. Narcisa de Jesús Martilla y Morán, nacida en Novol, Ecuador, el 29 de octubre de 1832. Fue una joven laica religiosa ecuatoriana beatificada el 25 de octubre de 1992 por Juan Pablo II y canonizada el 12 de octubre del 2008 por Benedicto XVI. Desde los 15 años, Narcisa trabajó como costurera. Su gusto por este hermoso oficio lo compartía con el gozo de aprender el catecismo y capacitarse para enseñárselo a otros. No pasaría mucho tiempo hasta que Narcisa se convirtió en una excelente catequista, primero de sus hermanos y luego de los niños de su vecindario. Por aquellos días también comenzó a leer sobre la vida de Santa Mariana de Jesús, aprendiendo su espiritualidad y enamorándose de la idea de la santidad. Tuvo, además, la oportunidad de vivir por breves periodos con la beata Mercedes de Jesús Molina. A principios de 1868 viajó a Lima, Perú, y allí continuó su vida como laica comprometida en el servicio de la Iglesia. En la capital peruana vivió en la casa de las Hermanas de la Orden Laica de Santo Domingo hasta el día de su muerte a causa de una fiebre, el 8 de diciembre de 1869, día de la Inmaculada Concepción. Después de su muerte, se reveló que Narcisa había hecho un voto privado de virginidad perpetua, de pobreza y obediencia. Además, había pasado años de intensa oración en clausura, con ayunos continuos, comunión diaria y, en general, de cercanía en los sacramentos. Santa Narcisa murió a los 37 años en 1869 en Lima, Perú. En Lima, Perú, lugar de su muerte, fue donde inició la veneración a su cuerpo incorrupto y así creció su fama de santidad. Y a partir de allí, el cuerpo de la santa fue llevado a Guayaquil en el año de 1955 y reposó en la iglesia de San José de los Padres Jesuitas y en Novol, su tierra natal. Consecutivamente con su beatificación en 1992, se produjo la construcción del templo, ayudándonos con las limosnas de los peregrinos. Este hermoso templo fue erigido como santuario diocesano por Juan Larrea Holguín el 22 de agosto de 1998. Pero a partir de la canonización el 12 de octubre del 2008, una impresionante multitud de devotos acudieron a aquel santuario y lo continúan haciendo hasta la actualidad, ya que llegan peregrinos de las diversas regiones y provincias del país e inclusive del exterior. Sus milagrosas intercesiones. Juan Pesantes Peñaranda es un hombre solidario. Nunca se casó y tampoco conoce sus orígenes familiares, porque a los 9 meses fue regalado a una pareja de Gualaceo, la que a los 10 años abandonó para ir a trabajar en las bananeras del Pasaje, en el Oro. Allá fue donde se golpeó la frente con un tallo de plátano, lo que le originó varios tumores que luego se comprobaron eran cancerosos. Pero en 1967, tras repetidas intervenciones quirúrgicas que no le ayudaron a superar el mal que padecía, recibió la sanación de Narcisita. Dice, mientras limpiaba los pasillos del Colegio La Inmaculada de Guayaquil, donde trabajaba por más de 3 décadas. Tenía algo más de 20 años y muchos le decían que pida un milagro, pero él no creía, solo tenía fe en Dios lejano. Dice y cuenta que un día, mientras estaba en el hospital Luis Bernanza, se le acercó un policía quien le sugirió que le escriba a Narcisita, que era milagrosa, pero le dije que no creía en eso y me quedé dormido. Sin embargo, mientras descansaba, tuvo un sueño. Ahí habló con ella y le dijo: Narcisita, si es de curarme, cúrame, si no, llévame. Y me respondió: Te vas a curar. Anda, ponle una velita a la Virgen. Cuando me desperté conté a todos lo que me iba a sanar, pero la mayoría pensaban que la enfermedad me había vuelto loco. Para sorpresa de todos, la curación fue real. Una comisión médica del Vaticano revisó el caso de Pesantes y en 1991 lo calificó como un milagro de curación de Narcisa de Jesús. Cuenta que tras la sanación su fe en Dios creció, llegó a ser de la corriente carismática. Actualmente no participa ya de ese grupo, pero su fe no ha claudicado. Va seguramente a misa y visita con frecuencia la iglesia San José en Guayaquil, donde
estaban los restos de Narcisa cuando él superó el cáncer. Para su canonización, determina Victoria Arellano Pluas, que para el 2008 tenía 20 años y estaba por terminar sus estudios de colegio. Luego desea trabajar como secretario. Ella vive en Novol, donde aprendió el oficio de corte y confección, pero no se imagina vivir dedicada a la costura como lo hiciera Santa Narcisa de Jesús Martillo, a quien, dice, debe la vida. La joven que según la iglesia recibió un milagro de la sierva tras la reconstrucción de sus genitales externos se considera una devota de la beata aunque no intenta seguir sus pasos. En Hermina se imagina en una oficina, contestando llamadas y manejando el computador, y no descarta casarse y tener hijos. La penitencia. Enamorada de Cristo crucificado, quiso reproducir en su cuerpo los tormentos del Señor en su pasión para hacer una imagen de Jesús. Su último director espiritual, Manuel Medina, escribe: sus mortificaciones fueron rígidas. Siempre estaba vestida de cilicio, diariamente se daba disciplina de sangre, tenía 8 horas de oración diaria. Llevaba constantemente en su cuerpo la crucifixión del Salvador por los intensos dolores que experimentaba. Todas las noches oraba 4 horas coronada de espinas que le penetraban la cabeza colgada de una cruz sembrada de algunos clavos. Dormía en el suelo sobre unas puntas de acero que tenía preparadas al intento. Este es uno de los tantos testimonios acerca de las penitencias que la beata Narcisa hacía.